Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast para aprender español. En el episodio de hoy vamos a aprender todo lo que necesitas saber si eres estudiante de español y quieres venir a Málaga a empaparte de la cultura malagueña, a conocer a los malagueños, a disfrutar de Andalucía, a disfrutar de la comida. Hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber, pero más allá de lo más conocido. Yo sé que la gente que viene a Málaga dice yo quiero comer el espeto de sardinas, quiero ir a comer al restaurante del Pimpi de Antonio Banderas, quiero ver la Alcazaba. Estos lugares son muy conocidos, son emblemáticos y bueno, por supuesto que tienes que visitarlos si vienes a Málaga. Hombre, claro que sí, que sean famosos no quiere decir que no los visites. Pero yo te voy a hablar de algunos lugares más escondidos, te voy a hablar de las pepitas de oro. Y es que este episodio está basado en el curso que estamos haciendo en la Academia de Español Online, un curso sobre la cultura de Málaga. Y para hacer este curso, pues no lo he hecho yo solo, para hacer este curso me ha ayudado Rubén de Enjoy Málaga Tours. Rubén es un guía oficial de aquí, de Málaga, y tiene una empresa que se dedica a hacer tours y visitas teatralizadas, que las recomiendo al 100%, de verdad, chicos. Yo lo he hecho con Rubén, he hecho tours, he hecho visitas teatralizadas y lo recomiendo 100%. Lo he hecho yo, que soy de aquí, de Málaga. Imaginad para extranjeros o para estudiantes de español como tú, que estás escuchando este episodio, que vienes a Málaga. De verdad, te recomiendo que si quieres hacer un tour de calidad o una visita teatralizada, que van por Málaga disfrazados, enseñándote Málaga y tal, de verdad que te recomiendo a Rubén de Enjoy Málaga Tours y a su equipo porque son fantásticos. Yo lo he hecho y los recomiendo. Bien, bueno, pues en este episodio vas a aprender cultura de Málaga. Te recuerdo, como siempre, que puedes activar los subtítulos por si quieres leer al mismo tiempo que escuchas, si me estás viendo en YouTube, ¿ok? Y si no quieres activarlos, pues también tienes la transcripción, el vocabulario y las actividades en la Academia de Español Online. En SpanishWithVicente.com, en la suscripción, aparte de tener acceso al curso de Málaga y a 32 cursos más, pues también tienes acceso a este PDF que te recomiendo que le eches un vistazo, sobre todo al vocabulario antes de escuchar el vídeo y a las actividades después de escuchar o de ver este vídeo. Pero bueno, ya no te entretengo más. ¿Estás preparado o preparada? ¡Empezamos! Bien, bueno, pues cuando empezamos hablando de Málaga, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a día de hoy Málaga es una ciudad muy turística, pero a la que no solo vienen turistas, sino que también vienen estudiantes de español que vienen a las academias a aprender español o simplemente vienen a vivir aquí en Málaga, a empaparse de la cultura, a vivir y a absorber esa cultura. Y bueno, pues a veces, pues por inercia, lo único o lo primero que encuentran los estudiantes que vienen aquí son las cosas más comunes. Yo te voy a hablar de algunas de las que deberías conocer si eres estudiante. Vamos a dividir este tema, ya sabes, ya te he mencionado que este episodio está un poco basado en el curso que estamos trabajando, con el que estamos trabajando ahora en la Academia de Español. Te voy a hablar un poco de la cultura de Málaga en general. Voy a intentar ir al grano en cada tema. Vamos a empezar sobre los orígenes de Málaga. Si vienes a Málaga y eres estudiante de español, ¿a dónde podrías ir que no sea el lugar típico para ver los orígenes de Málaga? Hombre, por supuesto, puedes ir a la Alcazaba, es una especie de ciudadela, es como una ciudad dentro de la ciudad, de origen árabe, ¿vale? Por supuesto, todo el mundo te va a decir que vayas a la Alcazaba, fantástico, es lo que más se ve y lo más bonito. ¿Al anfiteatro romano? Bueno, también hay un anfiteatro romano, que es verdad que ahí en la época romana pues se hacían los espectáculos, las batallas, ¿no? A lo mejor de gladiadores o a lo mejor era un teatro, no recuerdo exactamente lo que hacían ahí. O puedes ir a Gibralfaro, que es una fortaleza construida por encima de la Alcazaba, básicamente pues para proteger la Alcazaba. Son los lugares más comunes de Málaga que tú de primeras vas a ver. Pero hay lugares que no son tan conocidos como estos y en los que puedes aprender un montón de historia y de cultura. Te estoy hablando de un mercado. Un mercado donde se compra fruta y verdura. Te estoy hablando del mercado de Atarazana. El mercado de Atarazana es el mercado central de la ciudad de Málaga. De hecho, se conoce como mercado central de Atarazana, creo, pero todo el mundo lo conoce como el mercado Atarazana. ¿Qué pasa con este mercado? ¿Qué ocurre? Este mercado cuenta la historia de Málaga, porque es de origen árabe.
Bueno, antes que los de los árabes estaban los romanos y antes los fenicios. Pero este mercado es de la época árabe. De hecho, Atarazana significa astillero. Un astillero es un lugar donde se reparan o se construyen los barcos. Y tú, si has estado o vienes a Málaga y vas a Tarazana, vas a ver que está en el centro de la ciudad. El mercado Tarazana, el mercado de Atarazana, está en el centro de la ciudad. Y es que antiguamente el mar llegaba hasta este mercado. Por eso era una tarazana, un astillero donde se fabricaban o reparaban barcos. Porque el agua llegaba hasta ahí. Lo que pasa es que al cabo de los años, muchos años después, se ganó todo ese terreno al mar. Se echó tierra ahí y se ganó. De hecho, el barrio que está entre el mercado y el mar, ese barrio nuevo, se llama El Ensanche, porque lo que hicieron fue ensanchar, hacer más ancha la ciudad. Y este mercado cuenta una gran historia, no solo porque viene de la época árabe, sino también porque cuando entramos al mercado, voy a hablar como un auténtico malagueño, cuando tú entras al mercado, lo que encuentras es un poco de la cultura de aquí de Málaga. Vas a encontrar comida típica, vas a encontrar fruta, verdura, pescado, carne y productos de la zona, aceitunas, quesos, vinos, etcétera, etcétera. De hecho, en este mercado te puedes sentar en unas mesitas altas, te puedes pedir una cervecita o un vino y te puedes comer unas aceitunas ahí tranquilamente. Entonces yo este lugar lo recomiendo para los estudiantes. Más allá, sí, por supuesto, la Alcazaba, Gibralfaro, todo eso es muy bonito y tiene historia, sí, pero eso va a ser lo típico que vas a ver. Yo te hablo de lugares un poco más para estudiantes que quieren empaparse de la cultura, ¿no? Investiga sobre este mercado si quieres. Vamos a pasar un poco al tema gastronómico, a la comida. Por supuesto, todo el mundo que viene a Málaga no solo quiere aprender español y vivir la cultura, sino también quiere saborear la gastronomía de aquí de Málaga, ¿no? Tú vienes a Málaga y quieres comer bien, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de las hamburguesas, de la típica paella, de todo lo típico. Vamos a ir a lo que a ti te gusta. Tú que quieres aprender de verdad de un lugar. Tú que quieres empaparte de ese lugar. Aquí, pues bueno, todo el mundo te va a recomendar una taberna. Bueno, mejor dicho, una bodega, porque tienen vinos. Y es la bodega del Pimpi. Es la más conocida en Málaga. Todo el mundo que viene a Málaga va al Pimpi. Yo voy a huir un poquito de lo típico. Y quiero que tú también huyas, porque te vas a encontrar unos bares, unos restaurantes, unas tabernas que te van a encantar. El Pimpi está bien, se come bien, el precio es elevado, pero no está mal, y es lo más típico. Vamos a huir de lo típico, vamos a buscar sitios, como yo los llamo, vamos a buscar pepitas de oro. Tenemos en primer lugar la antigua Casa de Guardia. Este lugar es muy típico porque es una de las bodegas, no, mentira, no es una de las bodegas, es la bodega más antigua de Málaga. Si no recuerdo mal, es del año 1840, si no recuerdo mal. Y esta bodega es muy característica porque tú en cuanto pasas por la puerta ya puedes oler ese olor a madera impregnada de vino dulce malagueño. Ya puedes olerlo y cuando entras dentro se huele más todavía. Este lugar es una pepita de oro que todo estudiante debería visitar. Aquí vas a poder tomar unos vasitos chiquititos de vino dulce por 1,5 € aproximadamente, están muy bien de precio. Vas a poder probar los vinos típicos y tradicionales de Málaga, el pajarete, el moscatel, el vino dulce malagueño. Todos estos vinos se producen aquí en la zona. De hecho, esta bodega los produce en su propia bodega, que está, si no me equivoco, en las afueras de Málaga. No sé si está exactamente en los montes de Málaga, pero fabrican su propio vino. Imagínate qué bueno ir a un lugar donde estás probando un vino a un precio económico directamente traído de la bodega. Pues este sitio yo te lo recomiendo si vienes a Málaga. Hombre, visita la antigua Casa de Guardia, que es uno de los mejores sitios en Málaga para tomar un vinito. ¿Qué quieres comer? Bueno, también puedes comer en el Pimpi. Sí, en la antigua Casa de Guardia no te lo recomiendo, porque ahí tienen un par de tapas, unas gambas y un queso y no tienen más. Eso es para vinos. Si quieres comer tienes un montón de sitios. Pero uno que te voy a decir yo, que sinceramente no me gusta difundirlo porque se come muy bien y de momento se está tranquilito, ¿vale? Se llama Merchanas, ¿ok? La taberna de las Merchanas. Es una taberna cofrade, muy religiosa, con decoración súper religiosa. Pero lo mejor de todo no es la decoración, que es muy bonita, muy típica, ¿eh? Estoy seguro que si vienes de otro país, si vienes de fuera, vas a flipar con la decoración. Es su comida. Lo más interesante ahí es su comida, es que vas a estar comiendo como si te cocinase tu abuela. Bueno, mi abuela, aquí en España. Unas croquetas
de rabo de toro increíbles. Rosada empanada, que es un pescado con alioli, patatas bravas, pimientos del Padrón, mejillones, calamares. Es una taberna que taberna, no bodega, he dicho antes bodega. Sinceramente te la recomiendo. Si vienes a Málaga, por favor, ve a este sitio, ¿vale? Hay otros sitios como este que se llama, por ejemplo, La Tranca, pero está muy concurrido, hay mucha gente. Y está bien, está bien, pero ten en cuenta que los españoles comemos entre la 1:30, 2 y las 4. Entonces, como vayas en este rango de horas, olvídate, porque van a estar petaos. Estos sitios van a estar petaos. ¿Qué quiere decir petaos? Que va a haber mucha gente, que están muy concurridos. Así que sé inteligente e intenta ir un poquito antes o después, ¿ok? Aprovecha que eres de otro país, que tienes un horario diferente, y ve antes o ve después. Y hay muchos más lugares para comer, hay lugares increíbles. También tenemos un lugar que se llama El Tintero. Este está muy lejos de Málaga, pero este lugar es muy característico, porque tú no pides la comida, a ti te dan la comida. Básicamente tú te sientas, es un chiringuito. Ya sabes lo que es un chiringuito, ¿no? Es un restaurante que está a pie de playa. No, a pie de playa no, está en la playa, justo encima de la arena. Ahora en la arena no. Ahora te voy a explicar por qué no está en la arena. Porque no puede, porque somos muy malos los malagueños. Vas a entender por qué te digo esto ahora. El Tintero es un restaurante, bueno, es un chiringuito, donde tú te sientas y los camareros pasan con a lo mejor 10 o 20 platos de calamares. Y van gritando, ¡calamares! ¡Calamares! ¿Quién quiere calamares? Y tú levantas la mano y pides calamares. Pero no pides de un menú, sino que a ti te dan el plato y tú cuando terminas de comer pagas dependiendo de cuántos platos tienes en la mesa. Y si a lo mejor a la hora de pagar tienes 5 platos, pues pagas, no sé, te voy a decir un ejemplo, ¿vale? Pues 60 euros, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué he dicho que los malagueños somos malos? No somos malos, somos pícaros. Y aquí está en juego la picaresca española. Somos pícaros, que es una mezcla entre malo e inteligente, ¿no? Y es que antiguamente lo que hacían los malagueños, aquí en este chiringuito, era enterrar los platos en la arena. De tal forma que cuando viniera el chico para hacer la cuenta, pues tú tenías menos platos. Y por lo tanto, pagabas menos. Desde entonces creo que el suelo ahora es de madera y ya la gente no puede enterrar los platos, ¿ok? Para que tú veas la picaresca española. Enterrar los platos. La gente es muy lista. Este restaurante, bueno, este chiringuito, perdona, es muy tradicional. Está en El Palo, está un poquito más lejos de Málaga, pero si vienes a Málaga, por favor, ve a este chiringuito a comer, porque esto también es cultura de aquí de Málaga, ¿vale? El Palo, de hecho, es un barrio de pescadores. Entonces, normalmente en este barrio se come muy buen pescado, por supuesto. Bien, y por último veo que se me está echando el tiempo encima. Te voy a hablar de la Feria de Málaga, que se celebra en agosto. Es muy típica, es muy tradicional. Pero, escúchame, de verdad, si puedes, apúntate a la Academia de Español y haz el curso, que vas a aprender un montón de cosas. Yo todo lo que estoy mencionando en este episodio es superficial. En el curso tienes el vídeo completo dividido en diferentes lecciones y tienes actividades también para practicar. De verdad, que si te gusta la cultura de un lugar, en concreto de Málaga, y quieres aprender de una forma un poco más a fondo, vente aquí, ¿vale? Vente a la academia, haz el curso de cultura de Málaga, que no te vas a arrepentir. La Feria de Málaga se celebra en agosto y es muy conocida en toda Andalucía, aunque la más conocida es la Feria de Sevilla, las cosas como son. La Feria de Sevilla es la más conocida. Pero la Feria de Málaga es muy popular porque es en agosto, es una feria libre, abierta, a la que puede venir todo el mundo. Y tenemos la Feria de Día y la Feria de Noche, o el Real. La Feria de Día se celebra en la calle Larios principalmente y a lo largo de toda Málaga. Y la Feria de Noche se celebra en el recinto ferial. Es una feria muy característica. En la Feria de Día normalmente la gente va pues a disfrutar, a beber, con un gorrito, con un abanico para ventilarse, porque hace mucho calor, es agosto y aquello parece una lata de sardinas, todo el mundo ahí apretado, ¿no? Aquello está petadísimo, la Feria de Málaga está petadísima. Y después por la noche, la Feria del Real, o la Feria de Noche, como queramos llamarla, que es una feria donde hay más cacharros para los niños, hay atracciones, o cacharros, como decimos aquí en España, y también tiene las casetas. Las casetas son lugares donde tú puedes entrar, beber alcohol y bailar, como unas discotecas, pero pues bueno, en este caso en la feria se llaman casetas. Y por último, antes de terminar, y tengo que mencionar esto porque esto es 100% tradicional de Málaga, esto es lo más tradicional. 2 profesiones, una de las cuales ya se ha extinguido, ya no existe, y es la de biznaguero y cenachero. Vamos, te voy a explicar lo que es, porque estás diciendo ahora mismo, ¿qué es esto? Un biznaguero es una persona que vende biznaga. La biznaga es una planta, es una flor, mejor dicho, que realmente no es una flor. La biznaga se hace con un tallo, con el palito, con el tallo,
de un cardo, que es un tipo de planta, y se le incrustan flores de jazmín. Y esta flor es la biznaga. Es una flor típica de Málaga, pero que realmente no crece porque son dos flores puestas juntas. Por lo tanto, no crece. Es una mentirijilla. Una mentira muy pequeña. Es una mentirijilla. ¡Una mentirijilla! Y bueno, la persona que vende esta biznaga es el biznaguero, que a lo mejor lo puedes encontrar sobre todo en la feria de Málaga, pero también en la calle Larios. Es un hombre que va con una camisa blanca, lo estás viendo aquí en la imagen, una camisa blanca, una faja de color rojo y un pantalón negro. Y vende flores. Esta flor huele muy bien de noche. Y después tenemos otra profesión que se llama el cenachero. El cenachero es básicamente un hombre, un pescador, que vende el pescado que ha pescado ese día. Y lo vende en cenachos. Los cenachos son cestas antiguas que se colgaban del brazo, de aquí del codo, y el hombre llevaba aquí los dos cenachos colgados y vendía el pescado a grito pelao. ¿Qué significa grito pelao? Boquerones, sardinas, calamares, tengo calamaritos. Eso es a grito pelao. Entonces es una profesión que a día de hoy no existe por razones de salud y de higiene, pues porque el pescado no se puede llevar ahí en agosto con todo el calor, necesita refrigeración y no existe esta profesión. Pero el biznaguero, si vienes a Málaga y tienes suerte, vas a poder comprar una biznaga y ver lo bien que huele esta planta. Hay miles de cosas de las que te puedo hablar de Málaga, pero de verdad, haz este curso. Si estás apuntado a la academia, ve al último curso, el curso de Cultura de Málaga, y échale un vistazo que te va a gustar, ¿ok? Y si no estás apuntado, en la descripción tienes un enlace para apuntarte. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en esta lección. Te quiero preguntar una cosa. ¿Qué consideras que debería conocer un estudiante de español de Málaga? Si se me ha pasado algo, o como decimos en España, si me he dejado algo en el tintero, como este restaurante, si me he dejado algo en el tintero, dímelo, por favor. Efectivamente, es una expresión muy conocida, dejarse algo en el tintero, o olvidarse de algo. Si me he dejado algo en el tintero, y crees que hay algo que los estudiantes de español que vienen a Málaga deberían conocer o saber, dímelo, porque a lo mejor yo me lo he olvidado. Y si tienes alguna recomendación para próximos episodios, por favor, dímelo también, porque así yo puedo, pues, preparar el contenido acorde a lo que le gusta a los estudiantes, a lo que te gusta a ti. Y bien, bueno, pues ya no te entretengo más. Si me he dejado algo en el tintero, dímelo. Y si tienes alguna recomendación para futuros episodios, si quieres que hable más a fondo de algo cultural de aquí de Málaga, yo estoy encantado. A mí me encanta hacer eso, ¿vale? Pero bueno, ya no te entretengo más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!